Así que vamos a empezar. Voy a admitir a las dos últimas personas que están tratando de entrar, pero ya vamos a ir arrancando. Bien, ahí estamos. Bueno, vamos a intentar hablar hoy de estudios univariados y multivariados, algunos aspectos básicos. A ver, a mí me es un poco difícil a veces hablar de este tema sin entusiasmarme demasiado y marearlos con estadística. Y lo que vamos a hacer es tratar justamente de no hacer eso. Vamos a tratar de llevarnos por un caminito en donde podamos encontrar la utilidad de este tipo de estudios, tratemos de ayudarlos a ustedes a entender de qué se está hablando con ciertas cosas y a entender para qué nos sirve. Hoy en día en la literatura, en los journals de alto impacto, la mayoría de los trabajos que se precian de trabajos de moda, como puede ser el Surtime, el Carmena, los estudios Azure, o trabajos por el estilo, son todos trabajos que en general utilizan este tipo de modelos. Utilizan estudios univariados, utilizan estudios multivariados, se expresan en riesgo, en hazard ratio, en riesgo relativo, y es importante saber un poco qué significan estos riesgos o qué significa que una variable sea predictora independiente, no predictora independiente. Es importante poder entender un poquitito eso. Si bien el concepto de riesgo es bastante simple, no es tan fácil interpretarlo en el marco de algún estudio multivariado. Bien, vamos a ver cómo sigo esto. Ahí estamos. Vamos a tratar de recorrer este camino, como les digo, y en general uno cuando recorre un camino de análisis arranca desde los datos, y cuando nosotros juntamos datos con determinados objetivos. Nosotros podemos juntar datos porque queremos describir lo que pasa con algo, queremos mostrarle a la gente lo que está pasando con algo, porque queremos comparar un grupo con otro, y muchos trabajos hablan de comparar un tratamiento con otro, una cirugía con otra, o incluso una población con otra, y poder decir si hay alguna variante entre grupos. Hacemos trabajos, o con los datos podemos tratar de predecir qué va a pasar a futuro. Bueno, hoy en día con el tema del COVID está un poco de moda decir, bueno, las personas de mayor edad, o la edad es un factor predictor de mal pronóstico, el fumar es un factor predictor de mal pronóstico, la hipertensión, la obesidad. Bueno, uno predice pronósticos o predice respuestas a tratamientos o predice vida en casos oncológicos, sobre vida libre, y uno lo que está haciendo es tratar de predecir, es tratar de ver qué va a pasar a futuro. O también con los datos podemos tratar de lograr test diagnósticos, podemos buscar a ver si un test es mejor, peor, si es útil o no es útil. En realidad, como resumen, se podemos decir que cuando nosotros juntamos datos, queremos darle utilidad a esos datos, queremos que encontrarle algo para lo cual sean útiles, para los cuales nos puedan ayudar en la práctica cotidiana. A ver, en general, uno estos datos los utiliza para resolver un problema, y habitualmente estos datos provienen de una muestra, ¿sí? Provienen de una muestra que nos representa la población, y nosotros de esa muestra queremos hacer inferencias generales hacia la población. O sea, en base a lo que nosotros juntamos, que salvo que sea un censo, no vamos a tener a toda la población completa, de esa muestra que juntamos vamos a hacer inferencias poblacionales, y esas muestras van a tener características, ¿sí? Como ven acá en los dibujitos, tienen remeras, polleras, medias de un lado, medias del otro. Estas características las vamos a llamar variables, son cosas que varían de persona a persona. No me voy a meter muy técnicamente en la parte estadística, insisto, esto es un camino que estoy recorriendo básico como para llevarlos a la idea donde los quiero llevar. No se asusten, que no me voy a meter, los que me conocen deben tener miedo de decir, este se va a meter en cosas estadísticas y no voy a entender nada. No, no me voy a meter en la parte estadística, estoy tratando, insisto, de recorrer un camino que nos lleve hacia donde yo quiero ir, y ya van a ver dónde es. Entonces, las personas que nosotros incluimos en una tabla tienen características que se llaman variables porque varían de una persona a la otra, y esas variables nos van a servir para estudiar el problema que queremos saber. Ahora, el problema es que cuando nosotros medimos esas variables, los volcamos en una tabla, y una tabla como la que pueden ver acá adelante,
y acá adelante solamente ven 17 filas, 16 filas, ¿sí? Hay veces que sus tablas tienen 400, 500, 800, 1200 o 3000 filas o 3000 datos. Y además esos datos, cada uno de esos datos tiene no menos de 20, 30, 40 variables. Con lo cual, si yo a alguien le quiero mostrar estos datos en forma de tabla, es imposible. A ver, si yo en una revista publicara la tabla, nadie podría entenderla. Entonces yo tengo que buscar formas de toda esta información que tienen las tablas, resumirlo de alguna manera y darle a alguien una idea de lo que está diciendo esa tabla por medio de otros números u otras formas de mostrar la información. Vale decir, sabemos que la tabla madre, tabla base, no es una forma de mostrar la información, necesitamos otras formas de mostrarla. Y esas formas de mostrarla son bajar los datos que están en las tablas, bajar las variables, bajar los casos que están en las tablas y volcarlos en una tabla de datos más chica que va a ser pasible de análisis estadístico. En general, ustedes saben que las variables pueden volcarse de dos maneras. Hay variables cuantitativas, que son las que expresan números, las que expresan cantidades habitualmente, y variables cualitativas que expresan cualidades, y habitualmente se expresan en porcentajes. Vuelvo a repetir, no me voy a meter mucho en este tema, solamente para que sepan que o se expresan cantidades o se expresan porcentajes, habitualmente en el caso más grosero de las veces, ¿sí? Y al volcar esto, al bajar una tabla madre a este tipo de variables, en general nosotros queremos resumirla, y queremos resumirla como mostrando lo más representativo, lo más esencial, lo más típico, lo relevante, la estructura que tienen los datos, ¿sí? Para poder explicarle a alguien toda esa tabla, resumírsela en algún número que nos resuma cada variable, valga la redundancia. Y en general estos resúmenes van a poder ser de dos tipos, con un número, ¿sí? Y ahora vamos a ver la media, la mediana, el porcentaje, son números que nos resumen a una variable, o un gráfico, ¿sí? Que no va a ser, el tema gráfico no va a ser tema de esta charla, sino que lo vamos a dejar para otra charla que el miércoles que viene, probablemente, la interpretación de gráficos. Nos vamos a dedicar un poco a los números. Insisto, estamos yendo hacia el análisis único y multivariado, por lo tanto nos vamos a quedar con los números solamente. Entonces, los números, que es lo que vamos a elegir, nos van a ayudar a representar lo que dice la tabla esa, que es imposible de leer porque tiene muchos datos, muchas variables, muchas columnas, muchas filas, ¿sí? Y nosotros vamos a tratar de resumir esas columnas, esas filas, sobre todo las columnas que son las variables, en números, y los números van a ser un resumen de eso, ¿sí? Las variables cuantitativas, que son las que expresan cantidades, lo vamos a resumir como un promedio o una media, ¿sí? Promedio o media es lo mismo, no hay diferencia entre una y otra, y es el resultado que surge de sumar todos los datos de la columna y dividirlo por la cantidad de datos, ¿sí? Esa es la media, y nos va a decir, más o menos, va a quedar un número en donde la mitad de los datos queden la mitad para cada lado. La mediana es otra cosa, la mediana es, si yo ordeno los datos del menor al mayor, el dato que esté justo a la mitad va a ser la mediana. No importa la definición, pero la mediana es otra cosa. La mediana no es un promedio, es otro número que nos divide los datos mitad para cada lado. Y además yo voy a tener que tener un parámetro que nos diga cuán dispersos están los datos alrededor de la media o la mediana, o sea, cuán lejos del centro se me van los datos, ¿sí? Y esos valores que me dicen cuán dispersos están los datos se llaman rango, mínimo y máximo, de los datos, rango intercuartil, dato que está al 25% de los datos, dato que está al 75%, y es lo que está entre esos dos datos, intervalo de confianza al 95%, desvío estándar, cosas por el estilo, son variables de dispersión, ¿sí? Entonces, tengo algo que me dice más o menos alrededor de qué cifra están mis datos, que son las medidas de tendencia central, y cuán dispersos están alrededor, que son las medidas de dispersión. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros comparamos? Nosotros tenemos toda nuestra población, describimos los datos con su promedio, con su porcentaje de determinada característica, y a la vez podemos querer comparar dos grupos, ¿sí? Supongamos varones y mujeres, supongamos edades mayores y menores de 50 años, queremos dividir nuestra población en dos grupos y comparar qué pasa. ¿Para qué queremos comparar o para qué podemos querer comparar? Porque por ahí queremos buscar asociación.
recién decía lo del COVID. Yo puedo decir que puedo querer saber si los mayores de 50 años tienen más riesgo de afección grave que los menores de 50 años, y para eso voy a buscar una asociación. Si la edad mayor a 50 está asociada con riesgo más alto, ¿sí? Eso es una asociación. Por ahí queremos ver si hay homogeneidad entre grupos. Yo divido un grupo que recibió una técnica quirúrgica, otro grupo que recibió otra técnica quirúrgica, y quiero ver que en las variables que a mí se me ocurren, sexo, edad, gravedad de la patología, antecedentes previos, ¿sí? Si esos grupos son comparables uno con otros, vale decir si son homogéneos uno con otro, ¿sí? Esa es otra razón por la cual por ahí quiero comparar. Ustedes verán en muchos trabajos la famosa tabla 1, en donde comparan el grupo 1 o grupo 2. Ahora muchas veces la tabla 1 se mete en el consort diagram, en el diagrama consort, en donde comparan un grupo con otro a ver si somos homogéneos. Ya hablamos el miércoles pasado de la no homogeneidad de grupos y cómo hay que llevarlo al trabajo o a la discusión. También puedo comparar para ver si un grupo es o un tratamiento superior o inferior a otro. Hoy en día se ha complejizado un poco la investigación, ahora se hacen estudios de no inferioridad, inclusive, que desde mi punto de vista son discutibles, pero bueno, no es tema de esta charla, pero podemos querer comparar grupos para ver si hay superioridad o inferioridad de un tratamiento sobre otro. También podemos querer ver sensibilidad y especificidad de un test, ¿sí? Y comparar un test con otro en cuanto a sensibilidad y especificidad, o sea, en valor de diagnóstico o en valor de falso, perdón, o en valor de cuando el test da negativo, que realmente sea negativo. Entonces, todas estas razones son para comparar. Son las razones que uno utiliza para comparar. Ahí arrancó. Cuando uno compara, tiene que tener en claro qué está comparando y por qué está comparando. Y en general, la manera más simple de comparar es cruzar variables que nos llegan a la hipótesis de investigación. Vamos a ver esto. El ejemplo más claro, o un ejemplo muy fácil de entender es, pongo sling, tengo dos mallas distintas, supongamos para no poner marcas, transobturatrices y suprapúbicos, digo por inventar algo, tengo dos mallas distintas y quiero comparar si un tipo de malla se extruye más que el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cruzo dos variables, tipo de malla y extrusión si no. Esto llevado a una tabla simple, ¿sí? Nos va a decir que hay una variable dependiente, una variable independiente. En este caso, la independiente es la que varía, la dependiente es la que es modificada por la otra. O sea, extrusión si no es modificado por el tipo de malla que utilicé, ¿sí? En este caso. Siempre hay una variable dependiente e independiente, pero no viene el caso tampoco. Entonces voy a armar una tabla de 2x2, habitualmente, extrusión, no extrusión, malla 1, malla 2, y adentro me darán los porcentajes de la tabla, ¿sí? Esta es la manera más simple de cruzar de variables, y esto mismo que ven en la pantalla, y que es la manera más tonta, si se quiere, aunque nada es tonto, pero la manera más simple, es el inicio de un análisis univariado. O sea, yo estoy analizando un outcome, en este caso extrusión, ¿sí? Predicho por una sola variable, que es el tipo de malla utilizada, ¿sí? Entonces, esto ya es un análisis univariado, ¿sí? Yo muchas veces discuto, y no discuto por discutir, sino que hay un mal concepto en que el análisis univariado implica solamente riesgo, odds ratio y cosas por el estilo, y cuando uno empieza a comparar una variable cruzando una con una, si yo tengo, insisto en este ejemplo, el outcome principal o el resultado principal mío es extrusión, no extrusión, ¿sí? Yo ya empiezo a predecir o a asociar mediante ver si la malla 1 o la malla 2 producen más o menos extrusión, si la edad 1 o la edad 2 producen más o menos extrusión, u otras variables que quiere decir, eso ya es un análisis univariado, ¿sí? Ya es el inicio de un análisis univariado. Bien, entonces, cuando comparamos, y vuelvo a decir, cuando ya empezamos a comparar, ya empezamos a hacer un análisis univariado, enfrentamos dos grupos para ver su homogeneidad, como dije antes, vemos si un grupo es diferente al otro con respecto a algo, y cruzamos variables que nos llevan a la hipótesis principal. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, yo puedo decir que mi hipótesis principal es si la malla 1 produce más extrusión que la malla 2, ¿sí? Pero además puedo querer saber si la edad tiene que ver, si el antecedente de cirugías ginecológicas tiene que ver, si el antecedente de tratamiento con estrógenos tiene que ver,
si el antecedente de cantidad de partos previos tienen que ver o no, ¿sí? Entonces yo tengo una respuesta principal y otras respuestas que me pueden estar haciendo ruido atrás que también las quiero analizar. Cada una de esas respuestas individuales, ¿sí?, con respecto a extrusión o no extrusión, es un análisis univariado, ¿sí? Algunos libros lo llaman análisis bivariado, porque estamos metiendo variable predictora y variable resultado, ¿sí? Pero es un análisis bivariado o univariado, si quieren decirle, para hacerle un poco de honor al título de esta charla. Bien, a ver, en este ejemplo vamos a suponer que la malla 1 trae una extrusión del 10%, malla 2 del 30%, con una P de 0,05. Y acá viene el otro tema que me pregunta mucha gente, ¿qué es esto P de 0,05? A ver, el valor P de 0,05 el valor de P, en realidad, es un valor que yo de antemano pongo como para darle cierta margen de seguridad a mis datos. Y vamos a ver qué representa este valor de P, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta P? A ver, uno en general cuando hace trabajos es como una carrera descontrolada hacia buscar una P significativa, y una P significativa, como la mayoría podrán imaginar, es una P menor a 0,05. Ahora, sepamos primero que el valor 0,05 es algo que imponemos nosotros, ¿sí? Y que está impuesto en realidad en la literatura universal, como que algo significativo es menor a 0,05. Lo que me interesa más que nada es por ahí que se entienda, si se puede, tampoco pretendo dar una charla recontra estadística, es una cosita sola sobre qué significa P de 0,05. En general nosotros cuando hacemos test. Cuando comparamos datos utilizamos test, ¿sí? Y los test nos comparan estas medidas de resumen que dijimos antes, media, mediana, porcentaje, por ejemplo, para hacer los casos más habituales, tiempos de sobrevida, en el caso de Kaplan-Meier, y el log-rank test. Y nosotros lo que estamos comparando cuando hacemos un test es esa medida que estamos expresando. Vale decir, yo digo la media del grupo 1 y comparo con la media del grupo 2, ¿sí?, y utilizo un test de T, o test de student, como quieran decirle, el test de T lo que me está diciendo es que de antemano, a priori, esas medias son iguales, ¿sí? Y si yo encuentro, y la P me va a expresar la probabilidad de que esa hipótesis de igualdad, de que las medias sean iguales, sea cierta o no. Vuelvo a repetir. El test de student, ¿sí?, me compara media 1 con media 2. Y a priori me dice que esas medias son iguales. La P me dice cuán probable es que esas medias sean iguales. Si la P me da muy chiquitita, 0,05, por ejemplo, yo tengo la chance de decir que 0,05 por 100 es 5%, de que esas medias son iguales solamente en un 5% de los casos, ¿sí? Si fuera la P 0,01, sería en un 1% de los casos. Y si fuera 0,0001, ¿sí?, sería un 0,1% de los casos la probabilidad de que esa hipótesis de igualdad sea cierta, ¿sí? Lo mismo pasa con el chi cuadrado, compara proporción 1 con proporción 2, porcentaje 1 con porcentaje 2, y de antemano me dice que esos dos porcentajes son iguales. La P me va a decir cuán probable es que esa hipótesis de igualdad sea cierta. Lo mismo pasa con Mann-Whitney, pero Mann-Whitney compara medianas. Lo mismo pasa con ANOVA, ANOVA compara más de 2 medias, ¿sí? Lo mismo pasa con el log-rank test, compara tiempos de sobrevida, ¿sí? Entonces, todos estos test, y no me voy a meter en todos, y tampoco pretendo que ustedes se lo sepan todos, porque no es la idea de la charla, todos estos test lo que hacen es hacer un análisis univariado, algunos le dicen bivariado, insisto, pero univariado de diferencia entre dos poblaciones. Vale decir, yo veo un resultado, edad en la población 1, edad en la población 2, media de edad en la 1, media de edad en la 2, ¿sí?, divididas esas poblaciones por alguna variable de interés, ¿sí?, y comparo, y ya estoy haciendo un análisis univariado. Ahora, ustedes verán que yo puedo decir mediante estos test que la media de la población 1 es mayor a la media de la población 2, o el porcentaje de extrusión de malla en la malla 1 es menor que el porcentaje de extrusión de malla en la malla 2. Esto, medido como tal, es una asociación. O sea, yo puedo decir que la malla 1 está asociado con menor porcentaje de malla. Y esto solamente, lo único que me permite estos test es hacer asociación, asociar
una variable con otro resultado, ¿sí? Pero de ninguna manera me da magnitud. Vale decir, yo no puedo decir que la malla 1 se extruye el doble que la malla 2, o sí lo podría decir, pero no puedo expresar cuánto riesgo tiene la malla 2 de destruirse con respecto a la 1. ¿Sí? O sea, no tengo efecto, me falta algo. Lo único que tengo con los test comparativos es asociación, pero me falta, además de asociación, algo que me guíe más hacia causalidad. Y eso que me guía más hacia causalidad son las medidas de efecto. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Este es un ejemplo de una tabla que saqué de un trabajo de eficacia y seguridad de uretroplastia según un grupo de etarios. Creo que el principal autor está escuchando en el auditorio, los principales autores. Con lo cual, vemos que en la columna 1 tenemos el total de los pacientes, 783, menos de 60 años, 375, 60 a 80, 367 y más de 80, 41. Metimos este grupo de más de 80 porque nos interesaba saber en esa subpoblación en particular qué pasaba. Y ustedes ven que comparamos los de menos de 60, 60 a 80 y más de 80, y la P significativa, ¿sí? Lógicamente que estos son tres grupos que se comparan, y acá ponemos un asterisco para decir que solamente es diferente la de menos de 60 años, pero en general estoy diciendo por ahí que menos de 60 años está menos asociado, el grupo menor a 60 años está menos asociado con tabaquismo, ¿sí? Pero no estoy diciendo cuánto menos de riesgo tiene de fumar el grupo menor a 60 años, ¿sí? Lo mismo pasa con diabetes, con hipertensión, etc. Ese es el típico ejemplo de una tabla 1, en donde comparamos variables por grupos de análisis, y este caso para ver homogeneidad, básicamente. Vamos a ver por qué necesitamos medidas de efecto. En general, las medidas de efecto, y voy a bajar esto un poquitito, así me voy yo un poquito de la pantalla y puedo darle prioridad a la pantalla. Las medidas de efecto lo que tratan de hacer es ver si existe una asociación, esa asociación que vimos con la P del chi cuadrado o entre grupos, ver la dirección de la asociación, si aumenta el riesgo, si disminuye el riesgo, y ver la magnitud. Eso es lo que no nos permitía los test comunes, no nos permiten ver la magnitud. Entonces, de alguna manera, yo puedo ver si cuán asociado y cuánto me predice la variable A con respecto a la variable B. O sea, yo tengo una enfermedad, el tener esa enfermedad, cuánto me predice un outcome o un resultado. Y esto de alguna manera ya es sí entrar en lo que uno habitualmente escucha como análisis univariado y multivariado. Los análisis univariados y multivariados en general buscan riesgo, buscan OR, odds ratio, riesgo relativo o hazard ratio, algún tipo de riesgo, ¿sí? Aunque ya hayamos empezado antes a hacer un análisis univariado, expresarlo en riesgo ya nos mete más en un terreno más agradable, si se quiere, o más entendible, más que buscar una asociación en sí, ya podemos cuantificar esa asociación de alguna manera. Las medidas más frecuentes de riesgo que se utilizan o de efecto que se utilizan son el riesgo relativo. No importa mucho la definición de riesgo relativo porque es una definición muy epidemiológica, si se quiere, y no es el objetivo de esta charla. En general, el riesgo relativo es una medida de riesgo que nos dice cuánto riesgo tienen más los que se exponen a algo con respecto a los que no se exponen a algo, ¿sí? El odds ratio es lo más utilizado en la literatura, es muy robusto al uso y a los cálculos en general, es muy preferible de usar, salvo que uno tenga un estudio epidemiológicamente perfecto. El odds ratio siempre nos va a ser muy sensible a los sesgos, con lo cual por eso se usa muchísimo en toda la literatura. Se puede sacar en cualquier tabla, con lo cual es lógico que se use. Y la otra medida de efecto más frecuente es el hazard ratio. El hazard ratio no tiene traducción demasiado buena traducción, pero es como un riesgo instantáneo y se utiliza sobre todo en estudios de sobrevida, ¿sí? No es un riesgo relativo, unos ratios sacados como tal epidemiológicamente, sino que son pacientes que están en seguimiento en el tiempo y uno busca el riesgo instantáneo en determinado momento del seguimiento. Se hace mucho en estudios de sobrevida, pero en cuanto a lo que vamos a hablar, considérenlo como si fuera el hazard ratio, odds ratio o riesgo relativo, ¿sí? Son medidas de riesgo. Para interpretar estas medidas de riesgo, y esto es algo que también hablamos mucho con muchos médicos, colegas, con residentes, y cuesta mucho que quede, aunque me parece que no es tan complicado. En general, cuando un riesgo relativo, un odds ratio, un hazard ratio, y desde ahora en adelante voy a decir riesgo, cuando un riesgo
da igual a 1, ¿sí? En un estudio, cuando yo digo que un riesgo es igual a 1, significa que ambos grupos que estoy comparando, ¿sí? Son iguales. No tiene un grupo más riesgo sobre el otro. El 1 es la hipótesis de igualdad, el 1 es el igual, ¿sí? Cuando yo digo que fumar tiene un riesgo de 1 con respecto a no fumar, con respecto, mirando hacia, supongamos, hacia un accidente automovilístico, ¿sí? Yo digo que fumar tiene un odds ratio igual a 1 con respecto a no fumar, en el riesgo de tener un accidente, significa que fumar no aumenta el riesgo, ¿sí? Vamos a sacar el ejemplo de fumar porque queda feo, fumar aumenta el riesgo para todo, pero si yo digo que la hipertensión, ¿sí? Tiene un OR de 1 para el outcome, complicación de una cirugía, de una uretroplastia, por ejemplo, significa que tener hipertensión, no tener hipertensión, es igual a 1. Siempre que yo expreso el riesgo relativo, el OR o el hazard ratio de algo, en este caso hipertensión, lo estoy expresando con respecto a otra cosa que es no tener hipertensión. Vale decir, cuando yo veo en la tabla hipertensión, diabetes, dislipemia, ASA3, no sé, margen positivo, ¿sí? Siempre ese riesgo me está expresando el riesgo con respecto al no tener ese factor, ¿sí? O sea, hipertensión me expresa el riesgo de los hipertensos con respecto a los no hipertensos. Dislipemia me expresa el riesgo de los dislipémicos con respecto a los no dislipémicos. ASA3 me expresa el riesgo de ASA3 con respecto a o ASA2 o a ASA1, eso tiene que estar escrito en la tabla. Y margen positivo me explica el riesgo de algo, de recaída, de lo que sea, del margen positivo con respecto al no margen positivo, ¿sí? Entonces, el riesgo de 1 en cualquiera de estas variables significa que no hay riesgo aumentado, ¿sí? Ahora, cuando el riesgo da mayor a 1, eso significa que la variable que estamos estudiando, en este caso supongamos hipertensión, ¿sí? Es una variable que aumenta el riesgo, ¿sí? Cuando es más de 1, aumenta el riesgo. Y esto quiere decir que hay un riesgo positivo, una asociación positiva o hay una asociación directa entre la variable predictora, en este caso hipertensión, y complicación en uretroplastia, ¿sí? Si yo tengo hipertensión como variable y se me pone un riesgo relativo, ratio, hazard ratio de 2, ¿sí? Que es más de 1, obviamente, eso quiere decir que hipertensión me aumenta el doble del riesgo de complicación. Si fuera 3, me aumenta el triple. Si fuera 4, me aumenta el cuádruple. Si fuera 5,25, me aumenta 5,25 veces el riesgo de complicación en uretroplastia. Si yo tengo margen positivo, y margen positivo en una prostatectomía radical, supongamos, tiene un hazard ratio de 4, ¿sí? Esto significa, con respecto a recaída bioquímica, esto significa que tener un margen positivo me va a aumentar 4 veces el riesgo de tener recaída bioquímica en el tiempo. Como es hazard ratio, siempre es en el tiempo. Bien, entonces, el valor de hazard ratio por encima de 1 nos informa cuántas veces está aumentado. Ahora, ¿qué pasa cuando está por debajo de 1? De la manera contraria, es decir, más de 1 aumentaba, menos de 1 disminuye el riesgo o protege, si se quiere. Y vamos a ver en algún ejemplo más adelante cómo evaluamos esta protección. Si tenemos la hipótesis de que el valor 1, que es el valor de igualdad, es 100%, 1, vamos a decir que es 1. No, olvídense del 100%, es 1. Todo lo que esté para abajo de 1 es protección, ¿sí? ¿Y cómo vamos a poder expresar cuánto algo protege? Haciendo 1 menos el valor. Por ejemplo, yo tengo que la edad, ¿sí? Me protege, o el hazard ratio de edad, no, vamos a sacar edad. Vamos a volver al ejemplo de, de obesidad. Obesidad, ¿sí? Supongamos que obesidad con respecto al outcome complicación, ¿sí? Tiene un odds ratio de 0,8. 0,8. Esto, de alguna manera, me dice que la obesidad protege con respecto a complicación. ¿Cuánto protege? 1 menos 0,8. 1 menos 0,8 es 0,20. Y yo 0,20 lo multiplico por 100, es el 20%. ¿Sí?
Entonces protege el 20%. 1 menos el valor, ¿sí? En este caso 0,8, nos da 0,2, lo multiplicamos por 100 y nos decimos cuánto protege. Si diera 0,6 un hazard ratio, quiere decir que algo protege 40%. ¿Sí? Después lo vamos a ver un poquitito con otro ejemplo, con un ejemplo más práctico. Ahora, en general los trabajos nos hablan de que hay un riesgo, un odds ratio, un hazard ratio, un riesgo relativo, y ese riesgo tiene un intervalo de confianza. El intervalo de confianza del 95% del riesgo no debe incluir al 1. Si ese intervalo de confianza incluye al 1, ¿sí? Quiere decir que por más que yo tenga más o menos de 1 de riesgo, no es significativo de un grupo con respecto a otro. Vale decir, yo digo hipertensión, tiene un odds ratio de 3 con respecto a complicación, pero ese odds ratio tiene un intervalo de confianza de 0,8 a 5, como 0,8 a 5 contiene al 1, significa que esa P no va a ser significativa y por lo tanto ese odds ratio no es significativo con respecto a complicación más en hipertensos que no hipertensos. Por eso se informa el riesgo relativo habitualmente y muchas veces ni siquiera se pone la P. Sabiendo que un riesgo relativo, que un intervalo de confianza, perdón, se informa el intervalo de confianza, que un intervalo de confianza contiene o no contiene al 1, ya no se evita poner la P. Si contiene al 1, no va a ser la P significativa y si no contiene al 1, sí va a hacerlo. Pero siempre tener en cuenta que un intervalo de confianza de un riesgo que contenga al 1 no es significativo y si contiene al 1 sí es significativo. Bien, ahora, en general lo que nosotros estamos tratando de hacer cuando hacemos este tipo de prácticas de univariados y medir riesgo es modelar. Vale decir, nosotros estamos tratando de predecir qué va a pasar con el outcome que me interesa, sobrevida libre de recaída bioquímica, paciente libre de litiasis, residual, complicación en uretroplastia, calidad de vida en neovejigas, lo que quieran. Estamos tratando de predecir ese outcome, que es el que queremos saber, en base a variables predictoras. O sea, ver si algo de todo lo que tengo me predice mejor o peor outcome. En general, para hacer esto, para predecir, se modela, ¿sí? Y modelar se puede hacer mediante muchas técnicas. Hoy en día están muy de moda las técnicas de modelaje. La regresión lineal sirve para modelar una respuesta que sea continua. O sea, por ejemplo, hacemos nefrectomía parcial y queremos ver cuánto cambia la función renal en cuanto a clíneas de creatinina. Clíneas de creatinina es una variable continua y yo para modelar o para predecir cuánto me va cambiando esa variable continua necesito regresión lineal. Ahora, si mi variable respuesta o mi variable resultado es un sí no, muerte si no, recaída bioquímica si no, resto litiásico si no, complicación si no, o mejor dicho, muerte y recaída bioquímica, sáquenlo, complicación si no, resto litiásico si no, o cualquier evento que quieran si no, instantáneo, se usa regresión logística. Ahora, si mi resultado es si no, pero en el tiempo, recaída bioquímica si no, muerte si no, muerte específica, muerte global, lo que quieran, si no, vamos a buscar regresión de Cox. ¿Sí? No importa que se cuenten las regresiones, pero de acuerdo al resultado del tipo de estudio van a ser modelajes distintos. Y hoy en día están muy de moda, hay otros modelajes como regresión de Poisson y cosas por el estilo, pero hoy en día están cada vez más siendo utilizados para inteligencia artificial, sobre todo modelos de redes neuronales, decision tree, árboles de decisiones y cosas por el estilo que se están utilizando cada vez más en biomédica, en información biomédica para tomar decisiones y no están más que basados en este tipo de modelaje, en este tipo de predicciones. Vale decir, uno midiendo escalas de grises por píxeles, por ejemplo, puede saber si una imagen en riñón puede ser más factible de ser un oncocitoma o no. Y esto no es más que poner un sí no, oncocitoma sí no, basado en muchas más variables. La diferencia que tienen las redes neuronales de decision trees es que pueden meter una cantidad inmensa de datos previos que puedan predecir algo. Y se utilizan para otras cosas, para modelos de mercado, para decisión de compras en supermercados, para un montón de cosas los modelajes se usan, pero vamos a volver, no me disperso y volvemos a la parte que nos interesa. Ahí está. Entonces, cuando hacemos un modelo univariado, tratamos de decir que una variable y, nuestra variable de respuesta, depende
de una única variable X sin tener en cuenta el peso de las otras. Vale decir, yo digo que la extrusión de la malla depende únicamente del tipo de malla que utilizo. Y no me importa la edad, y no me importa la cantidad de partos previos, no me importa cirugía ginecológica, no me importa su estrógeno, no me importa nada. Yo solamente estoy haciendo una sola variable, predice la otra. Mi defecto nos dice el riesgo de que ocurra una cosa. El p-valor habitualmente es el mismo p-valor que se usa por regresión logística que el chi cuadrado. Es el mismo p-valor. Pasa el chi cuadrado, me dice porcentaje 1 es diferente al porcentaje 2 y la regresión logística me dice tal variable predice a la otra, pero con la misma p. Lo único que nos dice distinto es una mi asociación, la otra mi defecto. Pero sí el modelo univariado también nos puede servir para inclusión en el multivariado. Vale decir, yo con el modelo univariado estoy viendo la mitad del vaso, estoy viendo solamente a una sola variable y cómo actúa sobre la otra, y me puede ayudar a decidir si yo hago en muchas variables un univariado, en las variables que dije antes, para ver extrusión de malla, tipo de malla, edad, uso de estrógenos, cirugías ginecológicas previas, partos previos, lo que se me quiera ocurrir. Cada uno de esos individualmente es un análisis univariado y los que me puedan dar significativo en ese análisis univariado los puedo tomar para meterlos en el multivariado. O sea, me pueden servir como toma de decisión para ajustar en el multivariado por esas variables que dieron significativas en el UNI. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo un trabajo y algunos de los que están escuchando seguramente van a saber de qué hablo, de litotricia ureteral endoscópica, vamos a suponer que es con flexible, con o sin uso de vaina ureteral. ¿Sí? Y nuestro outcome principal es saber si quedan restos litiásicos o no. ¿Cómo medimos si se quedan restos litiásicos? Si el paciente tiene necesidad de second look o no. Esto es a título personal. No quiero que nadie que haga litiasis me insulte por mi definición de restos litiásicos. Yo digo que voy a medir cuántas veces tuve que hacer un second look en pacientes que usé y no usé vaina, para ver si la vaina es efectiva indirectamente, o me es eficiente, mejor dicho. Vamos a suponer que con vaina, y estos son datos basados en un trabajo real, en una base de datos real, con vaina tengo 37,2 de pacientes que requirieron second look, y sin vaina 21,2% de pacientes que requirieron second look. Hago la comparación de esos porcentajes y me da una P de 0,026, por lo tanto, tengo un 2,6% de chances de que la hipótesis de igualdad de proporciones sea igual, por lo tanto la descarto y digo que son diferentes. Con vaina es significativamente mayor a sin vaina, 37,2 versus 21,2, por lo tanto puedo decir que el uso de vaina está asociado con mayor riesgo o chance de second look. ¿Sí? Y midiendo ese odds ratio me da 2,2, o sea, el uso de vaina tiene el doble de chance de tener un second look con respecto al no uso de vaina. Esto desde este punto de vista, ya si me escucha Peter, me quiere estrangular en este mismo momento, pero vamos a ir un poquito más lejos. Y suponemos que se usó más vaina o más veces se usó vaina en algunos casos, por ejemplo, según el tamaño litiásico. ¿Sí? Y vamos a seguir analizando. Vemos litotricia ureteral con o sin vaina, restos litiásicos, y vemos que en los que no se hicieron second look, la media de tamaños de piedra que se trataron es de 9 milímetros, ¿sí? Con un desvío estándar X, no importa. Y en los que sí se hicieron second look, la media fue de 11,4, y esta diferencia también es significativa. Por lo tanto, acá confirmamos que se usó vaina en piedras más grandes. ¿Sí? Y esto nos puede afectar lo que dijimos antes con respecto al resultado con y sin uso de vainas, y hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque estoy viendo que usé vainas en piedras más grandes y eso es un problema. El odds ratio del uso el odds ratio del tamaño de piedra es 1,13, o sea, cada milímetro extra, cuando nosotros metemos como predictora una variable continua, es el aumento de una unidad en esa variable, cuánto riesgo nos produce en la otra. Cuánto aumento de riesgo nos produce en la otra. Como el odds ratio de tamaño está medido en milímetros, el aumento de 1 milímetro me predice 13% de aumento en el riesgo de second look. ¿Sí? SL second look. Bien. Ahora, vemos que con Axel Sheet, con vaina, digamos, la media de piedras tratadas fue de 11,5 milímetros y sin vaina la media fue de 9,2. Tenemos un desbalance bastante claro, ¿sí?
Y no podemos hacer, si hiciéramos solamente el univariado con respecto a vaina, nos daría que la vaina es una porquería, o no sirve para nada, o nos deja más resto litiásico cuando no es real. Entonces, sabemos que se usó vaina en piedras más grandes. Y si nosotros hacemos un multivariado, o sea, ajustamos por tamaño de piedra a la variable vaina, que es nuestro outcome principal, uso o no uso de vaina, lo ajustamos por piedra, vemos que vaina pierde significancia y deja de ser un factor predictor de second look, ¿sí? Mientras que tamaño permanece. Fíjense que el odds ratio de vaina pasa a ser 1,7 con un intervalo de confianza que incluye al 1, por lo tanto es no significativo, y ahí tienen la P al lado. En cambio, tamaño queda con un odds ratio significativo, predictor de resto de piedras, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo claro de para qué me sirve el multivariado. Me sirve para ajustar por otras variables, ¿sí? Que me pueden estar confundiendo el efecto que yo estoy midiendo, ¿sí? Yo puede ser que tenga, como en este caso, en los pacientes que usé vaina, pacientes con piedras más grandes, pacientes con localizaciones más difíciles o cosas por el estilo, y si yo me quedara con el univariado, voy a decir una barbaridad como que el uso de vainas me deja más restos litiásicos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta el multivariado me sirve para ajustar, para poder ver cuánto efecto tienen otras variables sobre mi variable de investigación principal. Y esto es importante porque muchas veces uno está tentado de meter todas las variables que sean posibles dentro de un univariado para pescar, para ver cuál puede ser significativa. Y en general uno cuando hace un estudio tiene que tener cuál es mi variable principal de respuesta y que las demás me sirvan como ajuste, como algo que veo que me está modificando mi variable principal o no. Este es el caso más sensato, vamos a seguir un poquito más adelante, y si yo tuviera que hacer una tabla de esto, y esta tabla la hice ayer directamente, vemos que en el univariado, tanto tamaño como pelvis como axis sheet tienen unos ratios significativos, ¿sí? Ahora, si yo meto las tres en el multivariado, y no tengo por qué no meterlas porque las tres me fueron significativas en el uni, ¿sí? El odds ratio de tamaño permanece, el odds ratio de ubicación pélvica permanece, ¿sí? Pero axis sheet deja de ser significativo. Por lo tanto, yo puedo decir que el uso de vainas no es predictor de restos litiásicos, mientras que la ubicación en pelvis renal y el tamaño por sí son factores de riesgo, ¿sí? Entonces, y en este caso, la ubicación pélvica aumenta 2,3 veces el riesgo y el tamaño litiásico aumenta un 10% por cada milímetro de aumento de tamaño litiásico. Como es mayor a 1, es un aumento de riesgo. ¿Qué pasa si es menor a 1? El riesgo, supongamos que el uso de vaina tiene un riesgo de 0,7, un odds ratio de 0,7, como dije antes, significa que el riesgo disminuye 30%. ¿Cómo lo saco? 1 es equiparable al 100%, 0,7 al 70%, 1 menos 0,7 nos da 30%, y en este caso el uso de vaina protegería o disminuiría un 30% el riesgo de second look o de restos litiásicos. Bien, vamos a un ejemplo, un artículo. Este es un artículo publicado el año pasado, creo que el año pasado, en Actas Hidrológicas Españolas, y una tabla de sobrevida, hazard ratio, sobrevida, cáncer específica. Esto es una tabla de pacientes en donde medíamos en pacientes con tumor renal T3A, ¿sí? Qué tipo de grasa o qué tipo de infiltración, vena, perirenal, seno o ambas grasas, me predecía sobrevida cáncer específica, ¿sí? Veamos que tengo en el univariado, tengo la vena, se pone como referencia, perirenal aumenta el doble el riesgo, pero no siendo significativo, seno aumenta el doble el riesgo, 2,22, casi el doble, pero no significativo, y ambas grasas aumentan casi 6 veces el riesgo con una P significativa, y fíjense que el intervalo de confianza no incluye al 1. ¿Sí? ¿Por qué meto todas en el multivariado? Porque en realidad vena, perirenal, seno y ambas grasas son categorías dentro del grupo de infiltración, que es mi variable principal, ¿sí? O sea, yo no puedo meter ambas grasas solas porque ambas grasas se está comparando con la categoría de referencia que es vena, en este caso. Entonces, pasé todas al multivariado. Y fíjense que en el multivariado, ambas grasas permanece como variable predictora de sobrevida a cáncer específica. ¿Qué pasa con diámetro tumoral? Fíjense que dice diámetro tumoral en centímetros, 1,01, con un intervalo de confianza que contiene al 1, perdón, por lo tanto no lo pasamos al multivariado. Fuhrman 3 o 4, o sea, grado de agresividad 3 o 4.
me aumenta 2 veces y media el riesgo con un intervalo de confianza que no contiene al 1, por lo tanto lo pasamos al multivariado y se mantiene como predictora del multivariado, ¿sí? Con el doble o 2,22 veces el aumento de riesgo de sobrevida a cáncer específica. Entonces, el univariado me sirvió para tener una referencia más o menos de qué variables son mis variables predictoras, y en el multivariado yo voy a poder meter esas variables. Si quisiera podría meter todas también en el multivariado, pero ahora vamos a ver más adelante que hay algunos problemas con meter todas, y esta es una de las técnicas para elegir qué variables pasar al multivariado. Las que dan significativas en el uni, pasarlas al multi. En general, el análisis multivariado, entonces, es el análisis de una variable predictora para cualquier valor fijo de las otras. Y esto que cuesta entenderlo lo voy a decir con un ejemplo simple. Si yo digo en cáncer de riñón que el TNM es una variable predictora independiente y el Fuhrmann también, esto quiere decir que en el multivariado el TNM me es una variable predictora, no importa el valor de Fuhrmann. O sea, me es una variable predictora en el Fuhrmann 1, en el Fuhrmann 2, en el Fuhrmann 3 y en el Fuhrmann 4. Me es igual de predictora. Y a la inversa, el Fuhrmann 4 o el Fuhrmann 3, el Fuhrmann 2 o el Fuhrmann es una variable predictora independientemente del TNM. Y como todos sabemos, un T1 le va a ir peor si es un Fuhrmann 4, un T2 le va a ir peor si es un Fuhrmann 4, un T3 le va a ir peor si es un Fuhrmann 4. Entonces, para cualquier valor de las demás variables, ¿sí? Esta variable que estoy analizando en el multivariado es una variable predictora independiente. O sea, no importa cualquier valor. Si yo tuviera gente igual, con todas las demás variables iguales, ¿sí? El hecho de tener un grado más o un punto más en esta variable es una variable predictora independiente. Es una variable de mal pronóstico, si queremos, y es una variable predictora independiente. Podría ser de buen pronóstico si los ratios fuera menos de 1. ¿Sí? Entonces, si yo mantengo fijo los demás variables en valores fijos, el aumento de esta me hace empeorar a todas las demás al grupo, a cualquier grupo de las demás variables. ¿Sí? Vamos a cáncer de próstata. El PSA más alto me predice peor pronóstico, no importa el valor de Gleason o el valor de tacto rectal de TNM que tenga. ¿Sí? Asimismo, el Gleason más alto, ¿sí? El aumento de una unidad en Gleason es peor pronóstico, no importa el valor de PSA y no importa el tacto rectal. Y asimismo el tacto rectal, el aumento de una unidad en tacto rectal, o sea, el pasar de T1A a T1B o T2A a T2B, ¿sí? Me predice peor pronóstico, no importa el valor de Gleason, o mejor dicho, tanto en Gleason 6 como en Gleason 7, como en Gleason 8, como en Gleason 9, como en Gleason 10. ¿Sí? O si le quieren poner y sub 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Bien? Y tanto en PCA1, PCA2, PCA3, PCA4, PCA5. En cualquier valor de PCA, cualquier valor de Gleason es factor de mal pronóstico. Y eso significa que es un factor pronóstico independiente. Entonces me da una certeza de predicción independiente. Y ojo, cuando nosotros nos copamos metiendo muchas variables y ver si alguna, aunque sea por recóndita, puede ser factor predictor, porque a veces producimos factores de confusión. O sea, hay variables que significan más o menos lo mismo o que están asociadas con otra. Un factor de confusión, por definición, es cuando está asociada con la predictora y con la respuesta. Una variable que está como puente en el medio y que nos está confundiendo. Está acá arriba y nos está confundiendo, está asociada con las dos. Ojo con los factores de confusión. Hay variables que tienen interacción, o sea, el efecto es diferente para si hipertensión es sí, hipertensión es no, y uno puede tantearlo, pero ya esto es muy técnico, muy estadístico y no vale la pena. Y ojo con la colinealidad. La colinealidad es un tema por el cual dos variables predicen lo mismo. ¿Sí? Hace poco me pasó en un trabajo de prostatectomía de rescate en cáncer de próstata, y una variable era volumen tumoral y otra variable era volumen tumoral medido en milímetros, y otra variable era el TNM, el T. ¿Sí? Y más o menos mide lo mismo. O sea, el T mide lo mismo más o menos que el volumen tumoral en milímetros. Entonces, ojo, pueden no dar significativa las variables que son colineales y uno tiene que tener en cuenta. Bien, el análisis multivariado en general requiere un tamaño de muestral preciso. Hay una regla que se llama the thumb rule, que es la regla del pulgar, ¿sí? En donde dice que cuando yo voy a hacer una regresión logística o regresión de Cox, debería por lo menos tener en mi muestra 20 eventos, si es complicación, 20 complicaciones, si es muerte, 20 muertes, si es recaída bioquímica, 20 recaídas bioquímicas, por cada variable que voy a meter en la regresión, por cada variable predictora que voy a meter. 15 a 20 eventos.
Entonces, ojo, porque a veces tenemos tamaños muestrales de 60 pacientes y queremos meter 10 variables predictoras de un evento. Y si yo tuviera 10 variables predictoras, necesitaría por lo menos 200 eventos, no 200 personas, 200 eventos para poder meter 10 variables predictoras. ¿Sí? Tengo 68 por ahí, y eso me baja mucho la potencia y la calidad del estudio. Y me da mucha chance de que alguna me dé significativa por azar, y no tanto porque sea realmente significativa. El análisis multivariado se puede graficar, ahí al costadito, no me quiero meter mucho en los gráficos porque lo voy a dejar para el miércoles que viene, que vamos a analizar gráficos de sobrevida y gráficos de riesgo sobre todo. Se puede graficar por medio de estas cajitas y las patitas de las cajitas si tocan el 1 o no tocan el 1. Siempre que hacemos un análisis multivariado o analizamos el riesgo de algo con respecto a algo, tiene que haber plausibilidad biológica. O sea, si yo digo que la hipertensión me aumenta el riesgo de uretroplastia, tengo que después, si me da significativo, tengo que poder explicar por qué la hipertensión me aumenta el riesgo de complicaciones de uretroplastia. ¿Sí? Uno siempre dice, mete esta, probá esta, pero después hay que explicar por qué, si nos dio, es significativa y tener una explicación que sea creíble y sensata. No puedo inventar en el aire o empezar a presuponer. En general, cuando uno elige variables predictoras, las tiene que elegir a priori del estudio. ¿Por qué a priori? Porque no las eligió ya pescando, sino que las eligió teniendo un caminito que relaciona la variable predictora con la variable resultado. Estos análisis de modelaje o análisis multivariados también nos permite hacer construcciones visuales. Una construcción visual puede ser perfectamente el nomograma de Catton para cáncer de próstata, las tablas de Partin, y esto demuestra mi edad, hace mucho tiempo para cáncer de próstata también, o las tablas predictoras de Renal Score, o algún modelo que hemos hecho también para predecir restos litiásicos en percutánea. O sea, uno puede llevarlo a gráficos, puede llevarlo a construcción visual y hacerlas más utilizables y más fáciles de emplear. Entonces, como corolario y como finalizando, y espero no haberlos liquidado mucho y espero haber cumplido con mi cometido de no meter demasiada estadística en esto, el análisis univariado mide asociaciones, mayor, menor, diferente, nos dice cuán distinta es una población a la otra, y si nosotros a eso queremos agregarle magnitud o riesgo, necesitamos medidas de magnitud o riesgo como el odds ratio, riesgo relativo del hazard ratio. ¿Sí? El univariado implica que el resultado depende solo de una variable, o sea, yo estoy metiendo que toda la carga de mi resultado es debido a una sola variable, y eso en la mayoría de los ejemplos biológicos no ocurre. El análisis multivariado permite ajustar la variable outcome, la variable resultado que tenemos, por otras porque pensamos que alguna puede estar confundiéndonos y queremos ajustarla. Recuerda el ejemplo de resto litiásico y second loop. Porque queremos ver adición de efectos, queremos ver cuántas son predictoras, y si yo tengo el riesgo de cada una, les diría que no matemáticamente, pero sí de alguna manera se pueden adicionar los riesgos y puedo saber cuánto riesgo tiene una con respecto a otra. Y además, el análisis, sobre todo el de regresión logística, me permite calcular probabilidades. Yo puedo transformar ese riesgo en probabilidad de que algo ocurra. ¿Sí? O sea, vienen los nomogramas de Catton y cosas por el estilo, los nomogramas que suelen usar, a ustedes le ponen 5 datos y le dicen cuánta probabilidad de que algo ocurra. Bueno, los análisis de regresión permiten saber probabilidad también, con su intervalo de confianza y todo. Y además permite identificar si la variable, ajustada por otras, tiene efecto individual sobre el resultado que estamos analizando. Nos permite hacer modelos predictores. Yo puedo decir cualquier paciente que cumpla con determinados requerimientos o que tenga o no todas las variables que analicé, qué probabilidad tiene de que tenga un outcome. Vale decir, en cáncer de próstata, si yo tengo un paciente con Gleason 6, con PSA de 20, con tacto rectal T2A, con margen positivo y operado por robótica, yo puedo decirles cuál es la probabilidad, en base al modelo, en base a los datos, de que tenga recaída bioquímica a los 5 años, por ejemplo. O como estamos haciendo ahora, si un paciente tiene determinadas características de una estrechez uretral, puedo decirle qué probabilidad tiene de que requiera una cirugía compleja o no. Esto en base a los datos y en base a un análisis de regresión. Siempre insisto, como take home messages, plausibilidad biológica. Cualquier cosa que nosotros decimos tenemos que poder justificarlo biológicamente y tenemos que poder decir perfectamente por qué ocurre una cosa o la otra. No recomiendo pescar, recomiendo de antemano poder decir qué variables voy a meter en el ajuste,
qué variables voy a tener como significativas y qué variables voy a tener en cuenta para poder explicarlas bien después, ¿sí? Porque si no después se andan muchos líos. Bien, hemos terminado con esta charla. Espero no haber sido muy, muy cargoso, muy pesado, y que se haya entendido. Y si no se entendió, siempre tenemos este espacio como para poder contestar preguntas que ustedes quieran hacer. Escucho, pueden abrir el micrófono, me dicen quién es y contesto lo que necesiten. ¿Sí? Gracias a todos por el tiempo y por pasar este rato de la mañana conmigo. Bien, alguien pregunta acá por el chat si siempre el intervalo de confianza es del 95% y por qué. A ver, el intervalo de confianza sí, es del 95%, habitualmente puede ser del 99% también. Hay algunos trabajos o algunos estudios, sobre todo farmacológicos, que ponen un intervalo de confianza del 99%. Y te voy a decir, para no marear mucho, que está muy relacionado con también la elección de la P de 0,05. O sea, uno podría preguntar, ¿por qué elijo una P de 0,05? En general es una aceptación universal que la P es 0,05 y por debajo de eso es significativo, por debajo de no. Hay trabajos farmacológicos que utilizan una P de 0,01, ¿sí? Y de alguna manera, el intervalo de confianza del 95% me permite decir que entre determinado valor, valor A y valor B, están probablemente el 95% de mis valores posibles, ¿sí? Y esto es una declaración muy estadística, pero cuando yo digo que mi intervalo de confianza es del 95%, yo estoy diciendo que de alguna manera, de todos los valores posibles, el 95% de los valores posibles están contenidos dentro de lo que yo estoy dando. Y por lo tanto acepto que tengo un 5% de margen de error, que es lo mismo también que acepto cuando tomo la P de 0,05. ¿Sí? Eso más o menos la respuesta. Espero haber sido claro con la explicación. A ver, seguimos con el chat. Bien, gracias, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por estar ahí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, aunque sea oralmente? Escucho. Nacho, Gastón. Sí, escucho. Una sola cosita, porque me parece que es un dato importante, que vos lo dijiste recién, pero es el tema de la P y del intervalo de confianza, esto que uno toma 0,05 o 95, y por qué 95 o no 99, o por qué 0,05 o 0,01. El concepto, que vos muy bien lo dijiste, es cuánto yo me juego a equivocarme, ¿no? Es Tal decir, cual. Sí. si yo pongo una P de 0,05, sé que de cada 100 veces que haga una evaluación, me voy a equivocar posiblemente 5 veces. Mientras que si yo pongo una P de 0,01, me voy a equivocar una de 100 veces. Entonces, esto hace cuánto más exigente quiero ser yo en la evaluación o en el riesgo de equivocarme, de incluir a una persona dentro de un grupo o dentro de otro grupo, ¿no? O sea, es para remarcar un poquito lo que vos dijiste. 100%, es totalmente arbitrario. ¿Cuánto me quiero No equivocar? es totalmente arbitrario, es lo que decide cada uno, y hay veces que uno se lleva por las acepciones universales, y en general los trabajos 0,05 o intervalo de confianza del 95% es lo más aceptado y lo más aceptable. Insisto, trabajos farmacológicos se manejan con intervalo de confianza al 99% y una P de 0,01. ¿Por qué? Claro, Porque como dijo Gastón, buscan equivocarse lo menos posible. No exactamente. pueden dejar el 5% de margen de error, sino que se manejan como un Exactamente, 1%. cuando digamos, la consecuencia de equivocarme es muy importante, tengo que bajar a mucho menos, a 0,01 o Tal cual, con 99%. una desventaja. Cuando me quiero bajar esos niveles, posiblemente me vaya a perjudicar en cuanto al tamaño muestral. Voy a necesitar tamaños muestral muchísimo más grandes para poder mostrar, para poder equivocarme lo menos posible. ¿Sí? Exacto. Bueno, Gracias, Nacho, Gastón. muy bien. Muchísimas gracias, muy lindo. Bueno, no tenemos más preguntas.